soy Yolanda Esteban y quiero compartir con vosotros cómo presupuestar un proceso de selección. Lo primero que quiero contaros es que, desde mi punto de vista, presupuestar un proceso de selección es la asignatura pendiente de muchos de los profesionales que trabajamos en recursos humanos. Cuando diseñamos un proceso de selección, normalmente establecemos los objetivos, determinamos las actuaciones. En la fase de reclutamiento, pues por ejemplo, elaborar un anuncio, publicarlo, hacer la primera criba de candidatos. En la fase de selección, realizar pruebas de selección, entrevista o solo entrevista. También normalmente diseñamos un sistema de valoración de los candidatos, es decir, establecemos unos criterios a través de los cuales valoraremos objetivamente a esos candidatos. Como mucho, normalmente se diseña un sistema de evaluación de la calidad de dicho proceso, es decir, un sistema que nos permita saber qué debemos mejorar y optimizar para futuros procesos de selección. Pero lo que no solemos hacer es presupuestar, valorar los costes de dicho proceso de selección. Y tenéis que saber que el profesional de recursos humanos debe saber calcular el valor económico de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en recursos humanos, porque es lo que actualmente se le está solicitando. Para ello necesita de una determinada sabiduría en temas económicos financieros. Para calcular los costes de un proceso de selección, lo primero que hay que hacer es calcular los costes directos. ¿Qué son los costes directos? Son los costes atribuibles total y directamente a la prestación de un servicio, ya sea un proceso de selección, ya sea un análisis de puestos. Estos costes directos se imputan en su totalidad. Me refiero a que si necesitamos un local donde llevar a cabo esa selección y ese local, el precio son 600 euros, se imputarán totalmente los 600 euros. Una vez que tenemos determinados e imputados los costes de todas aquellas variables directas que van a intervenir en ese proceso de selección, tendremos que pasar a calcular los costes indirectos. Los costes indirectos son un poco más complejos de valorar porque son los costes que no atribuimos ni directa ni totalmente a ese proceso, porque se comparte con otros procesos. Por ejemplo, si estamos hablando de una secretaria de un departamento de recursos humanos, no podemos imputar totalmente este coste a un proceso de selección, porque seguramente esta secretaria intervendrá en muchos más procesos del departamento, por ejemplo, en la elaboración de nóminas. Pues bien, como esto es así, estos costes indirectos no se adjudican directa ni totalmente al proceso de selección, sino que con ellos hacemos una cosa que se llama prorratearlos, es decir, se dividen entre los diferentes procesos a los que prestan soporte. En el siguiente ejemplo os voy a explicar cómo calcular el coste de los costes directos y de los costes indirectos. Por ejemplo, si estamos hablando de los costes directos y hemos determinado que para nosotros en un proceso de selección determinado van a ser la publicación de un anuncio, los materiales para participantes, el alquiler de la sala durante 3 días, el alojamiento y las dietas correspondientes, transporte y los seleccionadores, para cada uno de estos costes determinaremos o imputaremos el valor económico que sea el adecuado. Por ejemplo, para publicar el anuncio, 160 euros. Para los materiales de los participantes, 150 euros. Para el alquiler del local, 600 euros, como decíamos. Para el alojamiento y las dietas del seleccionador, 280 euros. Para el transporte, 100 euros. Y para lo que es el coste variable, perdón, el coste directo seleccionadores, lo que haremos es multiplicar el precio de hora seleccionador, que son 40 euros, por el total de horas que intervendrá ese seleccionador. Si interviene 15 horas, porque trabaje 5 horas al día en este proceso de selección, multiplicaremos 15 por 40 euros, que es lo que nos cuesta el seleccionador por hora, y el coste directo del seleccionador ascenderá a 600 euros. Una vez que tenemos todos estos costes directos calculados, nos metemos con los costes indirectos. Bien, los costes indirectos para este simulado proceso de selección son el material de administración, el teléfono, el servicio de secretariado y hasta aquí. Entonces, por ejemplo, por explicaros cómo se imputa un coste indirecto, vamos a poner de ejemplo el del secretariado. Si nosotros dividimos el sueldo de la secretaria entre las horas mensuales que trabaja, nos saldrá el precio por hora de la secretaria, que puede ser 10 euros. Bien, si nosotros somos capaces de estimar las horas totales que trabajará en el proceso de selección, podemos decir
para este ejemplo, 5 horas y luego multiplicamos esos 10 euros por hora por las 5 horas de trabajo de la secretaria, habremos prorrateado el coste de la secretaria y ese coste serán 50 euros. Después de todo esto, lo único que nos queda y como tercer parte del proceso es sumar todos estos costes. Cuando hagamos eso, tendremos el cálculo total de los costes de nuestro proceso de selección.